Por esta razón, Estados Unidos no anexó Cuba. La guerra cubano-estadounidense de 1898, aunque breve y con pocas bajas en combate, fue muy trascendente por varias razones. Tras el ataque y victoria contra España, Estados Unidos emergió como una potencia mundial, ya con bases militares en Asia para así dominar el Océano Pacífico. Quien domina los mares domina el mundo. Aún faltaba destruir al Imperio Británico para que esto pasara. Esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos debutó como potencia intercontinental en el año de 1898, luego de anexar Filipinas, Guam y Puerto Rico, y se declaró defensor de la democracia. Era la primera vez que usaba ese título. En el año de 1941, Estados Unidos aún tenía bases militares en las Filipinas para su Fuerza Aérea Estadounidense del Lejano Oriente. Filipinas fue atacado por las fuerzas japonesas el 8 de diciembre de 1941, en la que muchos consideran la peor derrota de la historia militar de Estados Unidos, donde hubo 95,000 muertos en el lado de Estados Unidos. 76,000 de ellos murieron en cautiverio, luego de que los japoneses los obligaron a caminar 101 kilómetros para llegar a su campo de prisioneros, en la llamada Marcha de la Muerte de Batán. La mayoría murió de hambre o por tomar agua sucia contaminada, ya que los japoneses no estaban preparados para darle de comer o beber agua a 76,000 prisioneros. Imagina que te pongan a cargo de alimentar a 76,000 personas. Es mucho trabajo de logística, y si no estás preparado se mueren las personas. Eso le pasó a los japoneses, o ese pretexto pusieron. La guerra fue la primera en la que los medios de comunicación estadounidenses demostraron su enorme capacidad para manipular la opinión pública de una sociedad democrática, induciendo el conflicto e incluso, quizás fabricando su casus belli. Estados Unidos también salió de la guerra con una aureola de campeón de la democracia y, en ese punto de su historia, nació la idea de los estadounidenses de que su país siempre actúa en el escenario mundial por causas justas. Para España, la guerra fue el fin de 400 años de imperio, con la pérdida de las últimas colonias que le quedaban en el mundo. ¿Qué era el Manifiesto de Ostend de 1854? Los sureños de Estados Unidos querían volver a Cuba, un estado de esclavos para así controlar el Congreso. El Partido Demócrata de Estados Unidos también quería anexar Yucatán. ¿Por qué fue la Guerra de los 10 años de Cuba del año 1868 a 1878? ¿Por qué fue la invasión estadounidense de Cuba del año 1906 a 1909? ¿Cuáles son las 3 razones por las que Estados Unidos no se anexó Cuba? En 1897, William McKinley ofreció 300 millones para comprar Cuba y casualmente un barco hundido precipitó la guerra. En 1897, con los rebeldes cubanos alcanzando algunos éxitos frente al ejército español, durante la Guerra de Independencia, el presidente estadounidense William McKinley ofreció comprar Cuba a España por $300 millones. La oferta norteamericana fue rechazada. Poco después, el 15 de febrero de 1898, se produjo un incidente que cambió por completo el curso de los acontecimientos. Ese día, el USS Maine, un crucero acorazado de la Armada de Estados Unidos, anclado en el puerto de La Habana, sufrió una explosión y se hundió. La prensa amarillista y belicista de Estados Unidos se apresuró a acusar a España de haber saboteado el buque, estallando la guerra hispano-estadounidense. Las mentiras de William Hearst para provocar la guerra con España. Tanto la prensa estadounidense, liderada por William Hearst y Joseph Pulitzer, como la española, empujaban hacia la guerra. Repentinamente, el presidente McKinley se encontró con una opinión pública estadounidense que le exigía ir a la guerra contra España. Un intercambio de telegramas entre Hearst y Frederick Remington, corresponsal del editor en La Habana, ilustra perfectamente lo que sucedió. Remington escribió a Hearst: "Todo está en calma. No existe conflicto aquí. No habrá guerra. Deseo regresar". Y el magnate de la prensa le respondió: "Quédate, por favor. Tú pon las imágenes. Yo pondré la guerra". La explosión fue inventada por Estados Unidos para provocar la guerra con España. Un comité del Congreso de Estados Unidos dictaminó sin ninguna evidencia sólida y solo con base en rumores que la explosión del Maine había sido provocada por una mina puesta por los españoles. España insistió en ese momento y durante años en que el incidente fue provocado por Estados Unidos para esgrimirlo como casus belli.
La historiografía, sin embargo, destaca que la guerra era inminente y habría estallado incluso si no se produce la explosión del Maine. Pero realmente no se ve la razón de por qué España, que estaba lidiando contra un ejército rebelde, habría querido que Estados Unidos, ya una potencia mundial, se sumara al conflicto. Inglaterra invadió La Habana en el año de 1762. Cristóbal Colón descubrió Cuba el 28 de octubre de 1492. En su primer viaje, y en ningún lugar del mundo nuevo los españoles se sintieron tan a gusto como en la isla caribeña. El conquistador Diego Velázquez fundó La Habana en 1519, y entre los siglos XVI y XVII, los españoles fueron atacados varias veces por ingleses y franceses, especialmente piratas y corsarios. En marzo de 1762, una fuerza inglesa inició un asedio contra La Habana, que terminó exitosamente en agosto del mismo año, cuando la ciudad fue ocupada por los británicos. La ocupación de Cuba fue consecuencia de los conflictos entre las potencias europeas. Abandonando su neutralidad, España se alió con Francia, por lo que Gran Bretaña le declaró la guerra. La Habana permaneció en manos británicas hasta que fue devuelta al Reino Español en febrero de 1763, a través del Tratado de París. Thomas Jefferson quería anexarse Cuba. ¿Quién era Thomas Jefferson? Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Gobernó entre 1801 y 1809. Fue el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y es considerado uno de los padres fundadores de la nación. Ya como primer secretario de Estado durante el gobierno de George Washington, Jefferson dijo que Cuba se había convertido en un objeto de importancia trascendental para los intereses comerciales y políticos de nuestra Unión. Más tarde describió a Cuba y Puerto Rico como apéndices naturales del continente norteamericano, señalando que la anexión cubana era indispensable para la continuidad e integridad de la propia Unión. Con un imperio español debilitado, Estados Unidos además quería asegurarse de que Cuba no cayera en manos de una potencia más poderosa, como el Reino Unido o Francia. ¿Qué era el Manifiesto de Ostend de 1854? Los sureños de Estados Unidos querían volver a Cuba un estado de esclavos. El Manifiesto de Ostend fue un documento escrito en 1854 que describía la lógica de la compra de Cuba por parte de Estados Unidos a España, al tiempo que consideraba que, si el reino español se negaba a hacer la venta, los norteamericanos debían declararle la guerra. El manifiesto surgió de una reunión secreta en Ostend, Bélgica, de los representantes de Estados Unidos en el Reino Unido, Francia y España. Durante el gobierno del presidente demócrata sureño Franklin Pierce, entre 1853 y 1857, los expansionistas del sur de Estados Unidos pidieron adquirir Cuba como estado esclavista para ampliar sus negocios. Cuba tenía 500,000 de esclavos en la década de 1840. Esto beneficiaría a los sureños. El interés de Estados Unidos en adquirir Cuba se había intensificado en los años 1840, tanto en el contexto de la doctrina del destino manifiesto, como por la presión de los empresarios esclavistas sureños. Cuba era uno de los pocos territorios americanos que le quedaban a España después de los procesos independentistas, y en la isla vivían cerca de 500,000 esclavos que los terratenientes del sur de Estados Unidos pensaban que podían explotar más eficientemente que como lo hacían los españoles. Además, un nuevo estado sureño aumentaría el poder político del sur en el Congreso estadounidense. El presidente James K. Polk encargó a Romulus Mitchell Saunders la compra de Cuba, pero las gestiones de este fracasaron. A los sureños de Estados Unidos les interesaba anexarse Cuba para mantener control en el Senado. Los dirigentes del Partido Demócrata del Sur de Estados Unidos veían a Cuba como una oportunidad ideal para mantener el equilibrio de poder en el Senado. En la isla no tenían que implantar la esclavitud, puesto que los españoles ya habían hecho el trabajo. Cuba ya contaba con una cultura de economía de plantaciones, basada en la caña de azúcar, y su localización la mantenía bien alejada de las influencias norteñas y fácilmente permeable a las del sur. Los estados abolicionistas del norte habían incrementado su poder en la Cámara de Representantes a través de la migración hacia los centros industriales, pero en el Senado cada entidad federal tenía un voto y por ello comprar Cuba resultaba crucial para los sureños. El Partido Demócrata también quería anexar Yucatán. En el Partido Demócrata el debate no era si Estados Unidos debía continuar expandiéndose, sino qué tan velozmente tenía que hacerlo. En la década de 1840, los expansionistas radicales y el movimiento Joven América estaban ganando terreno e influencia,
y en 1848 se abrió un debate sobre si Estados Unidos debía anexar el territorio mexicano en la península de Yucatán, discusiones que también incluyeron a Cuba. Incluso John C. Calhoun, ex vicepresidente de Estados Unidos, teórico político y expansionista renuente, dijo sobre Cuba: "Es indispensable para la seguridad de los Estados Unidos que esta isla no esté en ciertas manos", refiriéndose probablemente a Gran Bretaña. Sin embargo, el presidente Polk era de la idea de que Estados Unidos debía adquirir Cuba de forma amistosa. El presidente James K. Polk ofreció 100 millones por Cuba, pero España rechazó la oferta. En 1848, el presidente Polk comisionó al representante estadounidense en Madrid, Romulus Mitchell Sanders, para que negociara con el reino español la compra de Cuba hasta por $100 millones. No parecía una mala oferta, considerando que España estaba de capa caída por la pérdida de casi todas sus colonias americanas en las guerras de independencia, y teniendo en cuenta que, en 1803, Estados Unidos solo había pagado $15 millones a Napoleón por los 2.14 millones de kilómetros cuadrados de la Luisiana, una extensión en la que Cuba cabía 20 veces. Sin embargo, el negociador Saunders no hablaba bien español y era torpe, y lo que consiguió fue enfurecer a los españoles, quienes le dijeron que preferían ver a Cuba hundida en el océano antes que venderla. España optó por aferrarse a su joya caribeña, que era de lo poco que le quedaba en América, junto a Puerto Rico. La intención de los sureños de anexarse Cuba y hacerlo otro estado esclavista enfureció a los del norte, por lo cual nunca se ejecutó ese plan. Unas indiscreciones de Pierre Soule, representante de Estados Unidos en España, y uno de los asistentes a la reunión secreta de Ostend, dieron a conocer detalles de la posición del gobierno estadounidense respecto a Cuba. Tanto en Estados Unidos como en Europa, el asunto se convirtió en tema de discusiones, y la Cámara de Representantes exigió la divulgación del documento, a lo que el gobierno del demócrata Franklin Pierce tuvo que acceder. La publicación del Manifiesto de Ostend produjo un duro rechazo tanto en los estados del norte de Estados Unidos como en Europa. El gobierno de Pierce sufrió un duro revés y los enfurecidos y antiesclavistas estados del norte hicieron fracasar el plan sobre Cuba. Los intereses norteamericanos en el Caribe. En 1823, el presidente estadounidense James Monroe declaró que Estados Unidos no toleraría más esfuerzos de los estados europeos para retomar o expandir sus posesiones coloniales en América, un enunciado que pasó a la historia con el nombre de Doctrina Monroe, resumida en la frase «América para los americanos». Estados Unidos intensificó su comercio con Cuba, y en 1894, el 90% de las exportaciones cubanas tenían destino estadounidense. Las ventas de Cuba a Estados Unidos multiplicaban por 12 las dirigidas a España, y el 40% de lo que los cubanos importaban lo enviaban los estadounidenses. Cuba seguía siendo una colonia española, pero en lo económico parecía más bien otro estado norteamericano. La expedición de López de 1851, donde intervinieron varios norteamericanos. Tras combatir con el derrotado ejército español en la Guerra de Independencia de Venezuela, el aventurero venezolano Narciso López se trasladó a España, donde peleó en la Primera Guerra Carlista. Después se instaló en Cuba y se unió a un movimiento que buscaba liberar a la isla del dominio español. El movimiento fue descubierto y López escapó a Nueva York, desde donde lanzó una expedición para liberar la isla de la corona española. En 1851, López invadió Cuba con 420 hombres, entre exiliados cubanos y voluntarios estadounidenses. Desembarcaron en el oeste de la isla, pero fueron derrotados y López murió estrangulado en La Habana. La actual bandera de Cuba, adoptada en 1959, fue diseñada por López. La Guerra de los 10 años de Cuba, de 1868 a 1878. La Guerra de los 10 años, librada entre 1868 y 78, también conocida como la Guerra del 68 y la Guerra Grande, fue el primero de los 3 conflictos armados librados en territorio cubano a lo largo del siglo XIX, en la búsqueda de la independencia de la isla, del Reino Español. Los otros 2 conflictos fueron la Guerra Chiquita, librada de 1879 a 1880, y la Guerra de Independencia de Cuba, entre 1895 y 1898, en cuyos últimos 3 meses participó Estados Unidos, lo que condujo a la Guerra Hispano-Estadounidense. La Guerra de los 10 años terminó en 1878, cuando los rebeldes aceptaron firmar el Pacto de San Juan, que contemplaba varias medidas para aliviar la situación económica de la población. ¿Por qué empezó la Guerra de los 10 años?
La Guerra de los 10 Años fue lanzada el 10 de octubre de 1858 por Carlos Manuel de Céspedes, propietario de un ingenio azucarero, quien junto a un ejército de seguidores declaró la independencia y fue declarado presidente de Cuba en armas. Una de las principales causas de la guerra fue el persistente tráfico de esclavos propiciado o permitido por España, a pesar del fuerte movimiento abolicionista de entonces. Se estima que entre 1856 y 1860 llegaron a Cuba 60.000 africanos para ser esclavizados, en un tiempo en el que las nuevas tecnologías agrícolas hacían casi innecesario el trabajo esclavo. El aumento de los impuestos en medio de una crisis económica internacional fue otro detonante de la guerra de 1868. En 1877, Estados Unidos compraba el 83% de las exportaciones de Cuba y aprovechó la crisis de esta última por la Guerra de los 10 Años para comprar tierras y empresas baratas. En 1877, la economía cubana dependía casi plenamente de Estados Unidos, que absorbía más de 4/5 partes de las exportaciones cubanas. Además, el empobrecimiento y la ruina parcial de la economía de la isla, a consecuencia de la Guerra de los 10 Años, propiciaron una compra masiva de tierras y empresas, a bajos precios, con capital estadounidense. En la década de 1870 ya se decía que algunos distritos de la costa norte de Cuba tenían un perfil más estadounidense que español. En 1884, el precio del azúcar bajó, ocasionando una crisis económica. En 1895, iniciaron más rebeliones por la crisis. En 1884 se produjo una crisis económica en Cuba por la caída de la cotización internacional del azúcar y el empresariado tradicional del sector, formado principalmente por españoles o por criollos de raíces españolas, había sido incapaz de realizar los cambios tecnológicos necesarios para producir a costos competitivos. El resultado fue una masiva adquisición de plantaciones e ingenios por el capital estadounidense, que aumentó aún más la penetración de Estados Unidos en la economía de Cuba. Fueron los capitales norteamericanos los que ayudaron a salvar a la industria azucarera cubana del colapso, para que siguiera siendo competitiva respecto al azúcar de remolacha europeo. En paralelo, el espíritu nacionalista surgido de la Guerra de los 10 Años ya había dado origen a un sólido movimiento independentista, y la Guerra de Independencia estalló en 1895, bajo el liderazgo de José Martí. En 1898, España había mandado 220.000 soldados para apaciguar Cuba. La lucha comenzó el 24 de febrero de 1895, con alzamientos en varios lugares del este de la isla, con la gente de piel oscura, incluyendo a los mulatos, convertida en la columna vertebral del movimiento revolucionario. Apenas 3 meses después, los independentistas sufrieron una gran pérdida, cuando su principal líder y organizador, José Martí, murió en combate. En 1898, España había enviado a Cuba más de 220.000 soldados para combatir a los independentistas, el mayor ejército en cruzar el Atlántico, hasta la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. El general Valeriano Weyler acabó con 170.000 cubanos por hambruna y enfermedad. En 1898, el general español Valeriano Weyler, capitán general de Cuba desde 1896, recuperó la iniciativa y concentró a la población rural cubana en unas áreas que más tarde serían catalogadas como los primeros campos de concentración de la historia, replicados después por el Reino Unido durante la Guerra de los Bóers, y a un nivel sin precedentes por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Weyler concentró unos 400.000 cubanos en sus campos de reclusión, en los que murieron de hambre y enfermedades, cerca de 170.000 civiles, incluyendo 50.000 en la provincia de La Habana. La guerra civil en Cuba estaba afectando los intereses económicos de Estados Unidos. Los Estados Unidos tenían importantes intereses económicos en Cuba, que se estaban viendo afectados por la prolongación de la Guerra de Independencia y por la incertidumbre de los negocios por el incierto futuro de Cuba. Muchos fabricantes y empresas navieras dependían altamente del comercio con la isla y estaban sufriendo pérdidas, con unas expectativas aún peores. Estas compañías presionaban al Congreso y al gobierno de William McKinley para que pusieran fin a una guerra que los estaba arruinando. Los empresarios estadounidenses con intereses en la industria del azúcar esperaban que España pudiera restablecer el orden. La explosión falsa y la mentira que precipitó el fin del Imperio Español. El Maine había llegado a La Habana para proteger los intereses estadounidenses en Cuba, y en el siniestro murieron 258 marineros norteamericanos. Todavía se debate cuál fue la causa del hundimiento del barco estadounidense. Las sugerencias incluyen un incendio desatado en un depósito de carbón
imprudentemente cercano a un almacén de municiones, así como a una mina marina. El hundimiento también pudo haber sido deliberado por parte de una facción interesada en que Estados Unidos entrara en la guerra. Esta facción pudo haber sido estadounidense, cubana e incluso española. La Guerra de Estados Unidos y España de 1898. La guerra hispano-estadounidense fue librada entre el 21 de abril y el 10 de diciembre de 1898 y puso fin a casi 4 siglos de presencia española en América, Asia y el Pacífico, con sus secuelas respecto a Puerto Rico, Guam y Filipinas. Estados Unidos emergió de la guerra siendo reconocido como una gran potencia mundial y además obtuvo varias posesiones insulares en todo el mundo, que animaron el debate político en el siglo XX sobre la conveniencia y las consecuencias del expansionismo. Por su parte, el Imperio Español completó su declive iniciado durante las primeras décadas del siglo XIX, con las pérdidas de sus colonias en México, Centroamérica y Sudamérica. La fiebre tifoidea causó un desastre en la guerra. La guerra hispano-estadounidense fue un desastre sanitario para los dos bandos, y si bien las muertes en combate fueron relativamente bajas, las enfermedades, especialmente la fiebre tifoidea, causaron estragos. Los campamentos militares, especialmente los norteamericanos, fueron asolados por la bacteria Salmonella typhi, contagiando a casi 22,000 soldados y matando a 1,590. La fiebre tifoidea también fue la principal causante de la mortandad ocasionada por el general español Valeriano Weyler entre la población civil cubana recluida en los campos de concentración. Otras enfermedades que provocaron centenares de muertes fueron la fiebre amarilla, la disentería y la malaria. Enmienda Teller del año 1898. ¿Por qué al senador Henry M. Teller le interesaba que Estados Unidos no se anexara a Cuba? En 1898, el senador de Estados Unidos, Henry Moore Teller, fue el principal promotor de la Enmienda Teller, una ley que prohibía a la administración estadounidense ejercer soberanía, jurisdicción o control sobre Cuba, excepto para la pacificación de la isla. Esta ley, promulgada el 30 de abril de 1898, un día antes del inicio de la guerra, prohibía a Estados Unidos anexar el territorio cubano, dejando el control de la isla a su pueblo. Estados Unidos salió de la guerra como un defensor de la democracia. Dos importantes acontecimientos emergieron de la guerra hispano-estadounidense. Por una parte, Estados Unidos salió del conflicto con una aureola de defensor de la democracia y con el estatus de potencia mundial por derecho propio. Según el historiador Luis C. Pérez, la guerra hispano-estadounidense de 1898 fijó permanentemente cómo los estadounidenses llegaron a pensar de sí mismos, un pueblo justo entregado al servicio de un propósito justo. Por otra parte, la guerra tuvo, hasta la actualidad, trascendentales implicaciones para las relaciones cubano-estadounidenses. Estados Unidos se anexó Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Además de expulsar a España de Cuba y pasar a controlar la isla con la Enmienda Platt, tras la guerra hispana-estadounidense, Estados Unidos anexó Puerto Rico, Guam y Filipinas, también colonias españolas. Estas anexiones abrieron un debate sobre el nuevo papel de Estados Unidos como potencia imperial. Mark Twain fue una de las principales voces críticas del nuevo rol que asumía su país y escribió el poema en prosa, La oración de la guerra como protesta. En el año 1900 se determinó que los puertorriqueños no tendrían ciudadanía estadounidense. Tras anexar Puerto Rico en 1898, el Congreso estadounidense, en 1900, promulgó la ley Foraker, que establecía que los puertorriqueños no gozarían de la ciudadanía estadounidense, a pesar de estar bajo la soberanía de ese país. Por ley se estableció que el presidente de los Estados Unidos tenía la facultad exclusiva de nombrar al gobernador y a la Cámara Alta Legislativa de la isla. Más adelante se estableció la doctrina de incorporación territorial, que establecía que Puerto Rico, Guam y Filipinas serían categorizados como territorios no incorporados y no formarían parte de los Estados Unidos en el sentido de la Constitución. ¿Por qué Estados Unidos no anexó Cuba tras derrotar a España en la guerra de 1898? Existen fundamentalmente 3 razones que explican por qué esa anexión no se produjo. Número 1. Anexarse Cuba hubiera destruido la industria azucarera de Estados Unidos. Estados Unidos cuenta actualmente con una potente industria del azúcar a base de caña de azúcar, remolacha azucarera y jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Históricamente, la producción de azúcar fue importante en el crecimiento de la esclavitud en Luisiana y en la anexión de Hawái en 1898 por parte de Estados Unidos. Las primeras plantaciones de caña de azúcar en el actual territorio estadounidense
surgieron en Nueva Orleans, de manos de sacerdotes jesuitas franceses. El plantador criollo de origen francés, Etienne de Boré, introdujo la refinación de azúcar en Luisiana en 1795, y la producción de caña se expandió vertiginosamente con mano de obra esclava. En los años 1850, Luisiana producía hasta la mitad del azúcar consumido en Estados Unidos, pero estaba lejos de Cuba, que tenía mejores condiciones para el crecimiento de la caña y prácticamente vivía del endulzante. En 1850, el azúcar representaba el 80% de las exportaciones cubanas, y en 1860, la isla caribeña producía casi un tercio del azúcar mundial. Si tras la guerra hispano-estadounidense de 1898, Estados Unidos hubiera anexado Cuba, habría destruido su propia industria azucarera, ya asentada en Luisiana y otros estados del sur, al no poder competir con el producto cubano. Número 2. El pueblo norteamericano, sobre todo el afroamericano, estaba a favor de ayudar a Cuba a liberarse de España. El magnate estadounidense de la prensa, William Randolph Hearst, seguido de otros editores como Joseph Pulitzer, utilizó sus periódicos y su influencia para promover la guerra hispano-estadounidense de 1898. Esta campaña incluía la difusión de noticias falsas sobre supuestos maltratos y atrocidades cometidas por el gobierno español contra la población cubana. Además, Estados Unidos era una democracia, mientras que Cuba estaba en manos de un régimen monárquico y dictatorial. La opinión pública estadounidense en general veía a España como una potencia irremediablemente atrasada, que era incapaz de tratar de manera justa a Cuba. Los católicos estadounidenses estaban divididos antes de que comenzara la guerra, pero la apoyaron con entusiasmo una vez que comenzó. Se dio el caso también de que muchos afroamericanos que se sentían marginados y privados de derechos civiles en su país querían participar en la guerra extranjera para demostrar que eran tan patriotas como la población blanca, promoviendo de esta manera la igualdad. El respaldo general a la guerra se produjo tanto entre los blancos como entre la población de color, que la sintieron como el momento de liberar a Cuba, por lo que Estados Unidos no podía anexarse a la isla simplemente cambiando un gobierno extranjero por otro. Número 3. La enmienda Platt de 1901 consiguió controlar Cuba y poner bases militares en la isla, sin la necesidad de anexarla. Si bien Estados Unidos no anexó Cuba, tampoco dejó a la isla en libertad de conducirse como lo decidiera su nuevo gobierno. En 1901, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la enmienda Platt, una disposición legal que fue anexada a la nueva Constitución cubana. Esta intervención constitucional se produjo en el periodo en el que Estados Unidos todavía ocupaba militarmente la isla, antes de que tomara posesión Tomás Estrada Palma, primer presidente de la República de Cuba. Estados Unidos simplemente chantajeó a Cuba con la amenaza de no retirarse de la isla si la enmienda Platt, para salvaguardar los intereses norteamericanos, no era aceptada. La enmienda Platt contempló una serie de disposiciones en materia territorial, de política interna y exterior, económica y militar, que alineó a la naciente República Cubana con los intereses de Estados Unidos. En el contexto de la enmienda Platt, en 1903, los dos países firmaron el Tratado Cubano-Estadounidense, que contempló el arrendamiento perpetuo a Estados Unidos de la bahía de Guantánamo para la instalación de estaciones militares por parte de los norteamericanos. Este fue el origen del ahora famoso GITMO, o GITMO, el centro de detención de Guantánamo, en el que Estados Unidos opera una cárcel de máxima seguridad, de la que han sido huéspedes los terroristas más peligrosos que han caído en su poder. La invasión estadounidense de Cuba de 1906 a 1909. Tras las elecciones generales de 1905, se desató la violencia en Cuba y el presidente reelecto, Tomás Estrada Palma, renunció, dejando la isla sin gobierno. De acuerdo con la enmienda Platt, Estados Unidos intervino en 1906 y ocupó Cuba. En 1908, los funcionarios estadounidenses estimaron que el nuevo gobierno electo era lo bastante sólido y empezaron la retirada de los soldados, que se completó en 1909. Durante esta ocupación, el gobernador provisional de Cuba fue el estadounidense Charles Magon. Cuba está nuevamente en el ojo del huracán, esta vez por una severa crisis eléctrica. Sin embargo, ahora el gobierno cubano desearía que de Estados Unidos le llegara toda la ayuda posible, pero jamás una intervención. Todos los cubanos y latinoamericanos esperan con impaciencia el mes de enero de 2025 para ver qué planes trae Donald Trump respecto a Cuba y otros actores regionales. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también vean la razón de Estados Unidos de no anexarse Cuba. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.